Hola a todos, muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a una nueva actividad que estamos realizando desde la Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales a través del Departamento de Acción Cultural, que es el encuentro número 17 del ciclo de narraciones. En esta ocasión, 4 voces cardinales. Estamos muy contentos de llegar a este gran número 17 en lo que va del año. La verdad que son muchísimas actividades, mucho trabajo. Y obviamente, como verán en pantalla, me acompaña Adriana Romano, quien es la curadora del ciclo, y las escritoras Carolina Urbano, Gabriela Colombo, y los escritores Luis Catenazzi y Andrés Mauricio Muñoz. Y hoy más que nunca son 4 voces cardinales porque tenemos 2 de nuestros escritores aquí presentes de Colombia. Y como hablábamos en la previa, esta virtualidad nos permite acercarlos. La verdad estamos muy contentos de cruzar las fronteras físicas y a través de la virtualidad llegar a ellos, que son Karina y Andrés. Así que muy bienvenidos, especialmente por ustedes dos. Y bueno, agradeciéndole obviamente a todo el equipo de Acción Cultural, todo el laburo de producción y de sistemas por la técnica. Le quiero preguntar a mi amiga Adriana Romano, ¿por qué hizo la selección de estos 4 autores? Bueno, hola Juan Diego, bienvenidos Carolina, Andrés, Luis, Gabriela. ¿Por qué? A Luis lo conozco gracias a que Miguel Sardeña me regaló su libro y me pareció un escritor, fue un descubrimiento realmente. Él vive en Bariloche, me pareció súper interesante que esa voz se escuchara, que subiera a las redes, que estuviera su presencia, entonces lo convoqué y le agradezco muchísimo a Miguel que me haya hecho de puente. A Gaby o Gabriela la conozco porque publicó en Modesto Rimba, porque ya la había invitado a las lecturas que hacíamos de manera física en la legislatura. Me gusta mucho cómo escribe, me gusta mucho su libro Experimento Marciano, y me pareció interesante porque, bueno, Luis es del sur, Gabriela es del norte, del norte porque está en la provincia de Buenos Aires, pero está, digamos, viviendo en el norte, en la zona norte de la ciudad. Y después Carolina y Andrés. Yo no los conocía a Carolina y Andrés, ahora sí los conozco, he leído en estos días sus textos, pero fue un gran amigo mío, Pablo Di Marco, Pablo Hernán Di Marco, que es un novelista impecable, al que he invitado muchísimas veces a este encuentro, pero me parece que le da un poco de fobia al micrófono, la lectura, digamos. Y él me habló mucho de sus amigos colombianos, él ha publicado en Colombia. De hecho, tuvimos a Lucía Donadío hace un tiempo, directora de Sílaba, que llegó también de su mano. Y bueno, y él me habló de Carolina como poeta y narradora, y me habló de Andrés, y me habló muy bien de Andrés. Realmente hoy leí tu cuento, La Matica, y me pareció interesantísimo, poderoso. Y Andrés estuvo nominado para el premio, ¿verdad? Andrés García Márquez, junto con Pablo Colacray, que también estuvo hace unas semanas en uno de estos encuentros. Y dije, bueno, no nos conocemos, pero allá vamos. Yo leo muchísimo, conozco a muchísimos escritores, pero está maravilloso que los amigos escritores me conecten, me puenteen con otros escritores nuevos para armar una comunidad y que la literatura, que es lo que sabemos hacer, sea nuestro aporte. Por eso los invité y por eso les doy la bienvenida a este ciclo. Bueno, Adri, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, vamos a darle el micrófono en primer término a Andrés Mauricio, y mientras él se va preparando, yo les cuento que nació en Popayán, Colombia, en 1974, ganador de los concursos nacionales de cuento, libros y letras en 2006, premio literario Fundación Gilberto Alzate Avendaño en 2007, TEUC Universidad Central en 2008,
autor de los libros de cuentos Desasosiegos Menores, Premio Nacional de Cuento, UIS 2010, y Un lugar para que rece Adela, UDEA 2015, recibido con entusiasmo por los lectores y la crítica en Colombia. Seix Barral publicó en 2016 su novela El último Don Juan. Su libro de cuentos, Hay días en que estamos idos, Seix Barral 2017, fue seleccionado por el 4º Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana como uno de los 3 mejores libros de 2017 y fue finalista de la 5ª edición del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez 2018. Seix Barral publicó en 2019 su novela Las Margaritas, historia de un hombre minúsculo. Textos suyos han sido traducidos al árabe, alemán, francés, esloveno e italiano. Andrés, bienvenido. Estás virtualmente en Argentina, así que estamos muy contentos de estar compartiendo este encuentro con vos, así que es tuyo el micrófono. Bueno, Juan Diego, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Adriana también por esta invitación, por darme la posibilidad de sentirme en este momento en Argentina. Cuando leí hoy el cuento de Luis, me sentí también como si estuviese en Bariloche. Al leer a Gabriela, un cuento maravilloso, a Adriana, a Carolina, pues me siento muy complacido de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues me siento honrado y la verdad de compartir este panel con escritores tan talentosos. Entonces, les voy a leer entonces, me dicen que tengo 10 minutos para leer un fragmento de un cuento. El fragmento del cuento que voy a leer es de este libro que mencionó Adriana ahorita, es de Hay días en que estamos idos, que fue el libro que fue finalista del Premio Hispanoamericano de Cuento, y entre otras cosas ganó un argentino que era Edgardo Kosarinsky, y en donde estaba finalista también y Pablo Colacray, cuyo libro había sido editado en Modesto Rimba, y estaba también Santiago Cray, con un libro de cuentos maravilloso también que se llama Las Tormentas. Bueno, entonces el cuento que les voy a leer se llama Lore, el niño no aparece. Entonces procedo a leer. Lore, el niño no aparece. Cuando Lore pasó al teléfono, su voz era festiva. Entonces comenzó, como solía hacer, a desparramar en la llamada todo lo que tenía por decir. En un principio me puso al tanto de que había conseguido un lugar para alquilar los trajes que usaríamos en la boda de Tatiana. Tienen unos vestidos divinos, decía con entusiasmo. Si vieras cómo vamos a quedar de lindos. Estaba tan aturdido que no supe cómo contener la avalancha. Tal vez porque no sabía muy bien qué decir, pero también porque yo mismo no entendía lo que sucedía. Pero al cabo de unos segundos la interrumpí. Lore, le dije. Lore, repetí. El niño no aparece. Llegó a la casa 20 minutos después. Estaba agitada y me pareció que en el camino cientos de hipótesis la habían acechado sin ningún tipo de clemencia, lo cual no era normal en ella. Cuando había tratado de explicarle por teléfono lo que estaba pasando, no comprendió nada, pese a que acudía a toda la pedagogía de la que era capaz cuando discutía con ella. ¿Cómo así que no aparece pero me habla?, preguntó en el teléfono luego de haber hecho una pausa en la bocina como para organizar dentro de su cabeza lo que acababa de escuchar. No aparece, así como te lo digo, pero escucho su voz en alguna parte de la casa, le dije un poco exaltado. Parece que está en el estudio, como si se hubiera metido al cielo raso o algún resquicio oculto en medio de las paredes. Esto es absurdo, me dijo. Parece que has estado tomando, Gerardo. Mal que sea así, porque prometiste que no lo volverías a hacer y llevas más de 2 años en completa abstinencia. Tuve que contarle con más detalle la cronología de lo sucedido para que comprendiera que aunque a mí también me parecía absurdo, las cosas eran tal cual como se las estaba contando. Había terminado una reunión en la oficina bastante estresante, en la cual me llevó a decidir que no quería saber más de asuntos laborales y me marché para la casa. Pero antes de salir llamé a la empleada y le pregunté si el niño ya había llegado del colegio. Me contestó que sí, que había llegado, que la ruta había demorado más de lo normal, que tuvo que esperar casi 1 hora en la portería del conjunto. Está jugando arriba con sus juguetes, dijo después. Entonces pensé que me oxigenaría un poco jugar pelota con él en el parque del conjunto. Además, a Juan se le encantaba. Subí trotando las escaleras haciendo rebotar la pelota, convencido de que esto lo haría salir corriendo a recibirme, cogerme de la mano y llevarme a rastras para el parque. Sin embargo, Juan se siguió jugando con sus naves de Star Wars, hablando como el maestro Yoda, Luke Skywalker o cualquiera de estos personajes de los que siempre me contaba antes de acostarse, con una devoción esmerada y genuina. Abrí la puerta de su habitación. Estaba vacía. El halcón milenario y los muñecos que le habíamos comprado hacía tan solo unas semanas estaban dispuestos sobre la cama a la espera de una cruenta batalla.
Juanse, mi amor, dije, mirando hacia las gradas que conducían al tercer piso. Ven, que llegó tu papá. En ese momento escuché su voz como si saliera del medio de las paredes o del cielo raso. Hola, papá, me dijo con un tono inflexible, despreocupado, como aquellos a los que apelaba cuando estaba sentido por alguna de sus frustraciones cotidianas. Caminé hacia el estudio, pero solo vi mis libros revueltos, tirados sobre el sofá sin que nadie los hubiera vuelto a organizar en las estanterías. Entré a la habitación de huéspedes y la encontré como siempre, es decir, la cama perfectamente tendida, un par de revistas sobre la mesita de noche, una caneca para la ropa sucia y el televisor apagado enfrente de la cama. ¿Dónde estás, hijo? No te veo. Aquí, dijo Juanse, sin ningún tipo de énfasis. ¿Aquí dónde? Repetí, un poco molesto. Aquí, jugando con los juguetes que me compraste. Cuando dijo esto último, una suerte de vacío me habitó. La razón es que su voz tenía una cadencia extraña, como uno de esos tonos vagos y dispersos que sin pudor anuncian las tragedias al otro lado de una línea telefónica en alguna madrugada. ¿Aquí dónde, corazón? Le pregunté, con mi voz entrecortada por los nervios. Aquí, contestó, solo que no sé dónde es aquí. De inmediato llamé a la empleada y le pedí que me ayudara a buscarlo. Mientras entramos y salíamos de los cuartos, nos agachamos para mirar debajo de las camas, esculcábamos en los armarios y vaciábamos las canastas de la ropa. Rosaura me contó que hasta hacía tan solo unos minutos lo había visto cruzar por la sala con todos sus muñequitos en la mano. Le pedimos que hablara más fuerte, que tratara de ubicarse, pero Juan se decidió guardar silencio y no volver a hablar. Por momentos traté de calmarme. Detuve la búsqueda con una mano en alto para que Rosaura, que también lucía angustiada, me ayudara a pensar. Hicimos un inventario de los lugares de la casa, repasamos cada uno de nuestros desplazamientos y tratamos de concentrarnos en la parte de donde, me parecía, había provenido la voz. Después tiré todos los libros al piso y acto seguido desencontré la biblioteca de la pared, buscando algún tipo de pasadizo que hubiéramos pasado por alto cuando compramos la casa. Lore me miró con los ojos muy abiertos. Recuerdo que sus pupilas se movían con bastante excitación. El peso de su expectativa parecía a punto de aplastarla. La miré por algunos segundos como quien se dispone a confirmar una desgracia, pero después moví la cabeza hacia los costados diciendo que no, que el niño no aparecía. Lore subió corriendo las escaleras. La seguí, asistido por una repentina esperanza de que ella lograra resolverlo todo, porque desde que nos casamos advertí de inmediato su habilidad para solucionar los problemas de la manera más práctica. Lore no era una mujer que bajara los brazos en señal de rendición sin haberse batido en la arena. El agobio, que a mí me visitaba con facilidad, a ella le evadía con soltura. Cuando el niño estaba pequeño, varias veces entré en pánico porque se atoraba. En cambio, Lore lo sostenía en sus brazos y lo miraba fijamente. Espera, decía, él mismo va tosiendo hasta que se desatore. O si algún enrojecimiento o erupción en la piel le aparecía, me abrumaba la posibilidad de que fuera una infección o una bacteria peligrosa y procuraba salir para la clínica sin importar la hora. Lore, mucho más cauta, analizaba el pedazo de piel afectada, luego lo rozaba con los dedos y decía, está reseca la piel, ahora le untamos cremita. Así era con todo, de tal manera que mi mejor opción no era otra que dejar mi angustia en sus manos. En el segundo piso comenzó a decir, Juanse, amor mío, sal que nos tienes preocupados, ven y vamos al centro comercial, acompáñame a comprar unas candonguitas. La respuesta de Juanse se escuchó con nitidez, no puedo, mamá, no quiero. Caminamos hacia el estudio. Lore entró, pero levantó su mano para detenerme al tiempo que miraba todo el caos que había generado mi búsqueda. Después me hizo un gesto para que me alejara. La vi sentarse en el piso, armada de paciencia. Entonces bajé al primero y desde ahí escuché cómo le hablaba. Le preguntó cómo le había ido en el colegio. Juan se pareció entusiasmarse porque su voz recuperó su énfasis y comenzó a contarle que Fede y Valeria no lo habían dejado jugar con ellos durante el descanso. Parece que están bravos conmigo, le dijo. Así había sido casi siempre. Desde que Juan se comenzó a hablar, entre ellos se instaló una complicidad de la que me sentía al margen. No quiero decir que no me hicieran partícipe, pero sí que en aquellos momentos me sentía como si fuese un fisgón que escucha lo que no le corresponde. Lo mío con él era más de jugar, atacarnos de risa por unas magias estúpidas a las que me entregaba con el rigor de un mago curtido en el ilusionismo, transarnos en feroces luchas en la cama o batirnos a los almohadazos hasta que alguno implorara un poco de indulgencia. Competíamos como si fuésemos niños de no más de 5 años. Aunque Juan se los tenía, yo asomaba mis narices en el cuarto piso, sorprendido de lo canalla y ruin que puede ser la vida cuando se esmera en aviejarnos. Que yo fuera su padre nunca fue un impedimento para derrotarlo varias veces hasta que a él no le quedaba más remedio que llorar. En momentos así, cuando las lágrimas escurrían por sus mejillas, Juan se pensaba solo en Lore.
La buscaba por toda la casa y al encontrarla se arrojaba a sus brazos. Cuando llegaba del colegio, si pretendía que me contara algo, se volvía muy parco conmigo. A ella, en cambio, le refería todos los sucesos de su jornada con mucha aplicación en los detalles. Si se sentía triste, recostaba la cabeza en sus piernas para que ella lo acariciara. Si le dolía la barriga, le encantaba que Lore se la masajeara. Cuando estaba cansado, se despaturraba en la cama junto a ella. Luego comenzaban a hablar de películas, programas de televisión o álbumes que llenaban juntos. Entonces yo bajaba al estudio, cogía un libro y me ponía a leer hasta que me dormía. Cerré mis ojos y los escuché hablar. A veces entendía lo que estaban diciendo. Sin embargo, por momentos solo me llegaban susurros. Se me hizo extraño que Lore no le preguntara dónde estaba, pero aún así confié en que estaba haciendo lo correcto, porque en ese tipo de situaciones críticas ella era de lo más atinada. Varios minutos después escuché que le pidió que saliera. Juanse se negó, aunque lo hizo con dulzura. No, ma, no puedo. Además que acá está chévere. Lore asumió un tono de reproche mesurado pero intimidante, de esos a los que apelaba cuando el niño se rehusaba a comer o acostarse por las noches. Pero Juanse, imperturbable, le contestó con serenidad que no podía, que no quería, que lo dejaran un rato porque necesitaba estar solo. De alguna manera parecía como si su confinamiento lo blindara de la posibilidad del castigo, dotándolo de una seguridad inusitada. Al cabo de unos minutos Lore bajó, se quedó mirándome y luego pasó su mano por la cara desde la frente hasta la barbilla, aplastando su nariz. Quiso saber lo que yo pensaba al respecto, pero no supe qué decirle. Durante el tiempo que estuvieron hablando traté de construir alguna hipótesis medianamente sensata, pero no pude. Fue entonces cuando propuso golpear las paredes y los espejos, buscando algún sonido hueco que revelara algún pasadizo. A Juanse siempre le había gustado esconderse, es decir, taparse con cojines, meterse debajo de una cama o camuflarse con la ropa dentro de un armario. Le divertía comprobar cómo lo buscábamos. En aquellas ocasiones siempre supimos dónde estaba, pero hacíamos el deber de recorrer toda la casa llamándolo con desespero fingido hasta que lo encontrábamos. Entonces se moría de la risa y corría de nuevo para buscar otro escondite. Tomé una escoba, Lore desprendió el palo de un recogedor y comenzamos por las paredes del primer piso. Dábamos golpecitos y aguardábamos unos segundos. Nos mirábamos como una forma de intuir en el otro algún tipo de sospecha. Entre los dos alternábamos los golpes. Lore tocaba el piso, yo la pared. Lore golpeaba con sus nudillos los espejos de los baños, después yo el cielo raso. Lore daba manotazos sobre los azulejos mientras yo ponía mi oreja en el suelo. En esa sucesión de golpes se fue escurriendo la tarde hasta que llegó la noche. Ahora sí los dos equiparados en angustia. Comencé a gritar, aferrado a la ingenuidad de que Juanse, intimidado, saliera de su escondite. Juanse no contestaba. Lore me dejó hacerlo, pero unos segundos después me abrazó y me suplicó un poco de paciencia. Me tomó de la mano y me llevó hasta la sala. Luego nos abrazamos y lloramos juntos hasta que Lore decidió que lo mejor era acostarse. Tal vez nuestra indiferencia, pensó, lo haría recapacitar. A lo mejor, al otro día, lo encontrábamos durmiendo en su cama, muy bien arropadito. Ese es un fragmento, el cuento sigue, pero ese es el fragmento que quería leernos. Bueno, Andrés Mauricio, muchísimas gracias. ¿Dónde estará Juanse? Es la pregunta que nos hacemos todos. Gracias por tu fragmento de Lore, el niño no aparece. Sí, Adri. Quiero saber dónde está ese chico. Creo que a todos nos pasa lo mismo. Por favor. Magnífico, magnífico. Bueno, me alegra que les haya gustado. Quiero comentarles, mientras le voy pidiendo a Carolina que se vaya preparando, que está abierto el chat en directo de YouTube, así que si quieren escribir ahí, todos los espectadores, para saludar, mandar preguntas a nuestros invitados de hoy, háganlo, siéntanse libres. Y bueno, dicho eso, le vamos a dar la palabra a Carolina Urbano. Mientras ella se prepara, les cuento que nació en Pasto, Colombia, en 1974, profesional en Filosofía y Letras por la Universidad de Caldas, magíster en Filosofía por la Universidad Nacional de Colombia. Realizó estudios de maestría en Literatura Española y Latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires. Docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, con sede en Cali. Ha sido docente en diferentes universidades de Colombia. Colaboradora en el blog literario El País de la Bruma. Dirige la editorial Ojo de Poeta. Ha publicado los libros Cómo hablar de lo indecible con alguien imposible en 2014, publicado por la Secretaría de Cultura de Caldas, en su colección Cumandai, en el género del microrrelato, y ganador de beca de estímulos Alcaldía de Cali en 2019. En el género de poesía ha publicado Los colores de Van Gogh, 2014, por la Universidad Central del Valle, UCEBA, y La pipa del amor, 2016, bajo el sello Ojo de Poeta Editorial.
y por la Universidad del Valle en la colección Las Ofrendas en 2018. Realizó en compañía del escritor Pablo Di Marco el libro Antología Rota, selección de cuento latinoamericano 2017 para la editorial Ojo de Poeta. Carolina, bienvenida, y como le dijimos a tu compatriota, estás en Argentina por este ratito, así que muchas gracias por estar y es tuyo el micrófono. Hola, muy buenas tardes para todos. Yo encantada de estar en Argentina nuevamente. Es un país que quiero mucho, viví 5 años allá, entonces llevo un pedacito de la bandera argentina en mi corazón. Y entonces todo esto me trae buenos recuerdos y buenos amigos siempre. Agradecerle a Adriana Romano por invitarme con estos escritores tan maravillosos que tenemos hoy y por tener este programa durante tanto tiempo. Yo les voy a compartir entonces unos microrelatos del libro Cómo hablar de lo indecible con alguien imposible. Esta es la edición del 2019, porque de la primera pues no tengo. Fue un libro que se publicó cuando yo no estaba en Colombia y no fue un tiraje chico. Yo no tengo ejemplares de él, por ejemplo. Entonces, bueno, yo quisiera contar solamente una cosita de este libro, y es que el origen para mí es simpático porque mi formación es en filosofía y letras, pero generalmente estoy trabajando siempre enseñando filosofía. Y las lecturas siempre exigen como un nivel de racionalidad bastante alto. Y cuando yo estaba terminando la tesis, yo estaba tan cansada de la razón, de pensar bien, digamos, que quería escribir algo estúpido, algo que no tuviera sentido, algo que fuera absurdo, algo que yo quería zafarme por un momento, liberarme. Creo que el arte siempre ha logrado hacerle ese quite, ¿no? Hacerle un jaque al pensamiento. Entonces creo que un poco está inspirado pues como en esa necesidad de hacerle ese jaque al pensamiento racional. Espero poder sacarles alguna sonrisa con estos relatos. Metamorfosis. El problema no es la transformación, el cambio de extremidades o de funciones orgánicas. Creo que al olor, tan difícil de soportar al principio, me acostumbré rápidamente. Esto que me ocurrió también le sucede a las orugas y a las mariposas. Algo similar les pasa a los renacuajos. El problema en realidad está en seguir respondiendo al nombre de Gregorio Samsa para más señas, como si eso significara algo, como si eso todavía tuviera algún sentido. El otro es un cuento que se llama La radio y el reloj. Vamos a ubicar este cuento en Buenos Aires. Una radio pasaba por la calle Corrientes y vio un enorme espejo detrás de una vitrina. Lo miró y dijo asombrada: ¿eres tú otra radio o eres mi reflejo? El espejo la miró de reojo con un poco de desprecio y pensó, sin responderle: pues soy un espejo. La radio seguía preguntando insistentemente: ¿por qué te mueves cuando yo me muevo? ¿Por qué te ves como yo me veo? ¿Tu nombre está en masculino o en femenino? El espejo, al verse en problemas, intentó explicarle pacientemente acerca de los nombres, de las categorías existenciales, de las esencias y finalmente de que todo eso está en el alma. Mi esencia, por ejemplo, es reflejar. Debes reflexionar sobre cuál es la tuya, le dijo. La radio trató de conocerse a sí misma, tal como se lo había dicho el espejo. ¿O era su reflejo? ¿O era otra radio? Pero en la emisora que sonaba en su interior, hablaban sobre un jabón ecológico que no hace espuma, y eso no le dijo mucho. Muerte total breve. La muerte se sentía orgullosa de haber capturado a la mariposa de Chuang Tzu, que se le había escapado durante tantos años. La satisfacción y el triunfo, sin embargo, le duraron poco. Minutos después de tenerla entre sus manos, cuando ya le había dado la puntada final a su existencia y yacía inerme entre sus huesudos dedos,
Esta alzó vuelo con unas alas transparentosas, opacas, parecían deshechas y roídas por los años. En otras palabras, parecía un fantasma, y así, en esa condición, se depositó en la cabeza de la muerte, merodeando por todas partes, salía y entraba por todos los orificios hasta que consiguió marearla. Borracha de tanto vuelo, la muerte empezó a experimentar algo que no había sentido antes, un estado de volatilidad, de mariposidad que la invadía, que la cegaba. Era una extraña sensación, como si hubiera soñado que era una mariposa, o tal vez que era una mariposa que soñaba la muerte. Ya no sabía. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenés algún relato más? Perdón. ¿Puedo cerrar con uno? ¿Tengo tiempo? ¿Ya Sí, terminé? obvio. Por favor, me encantaron. Me Bueno, dan qué juego hermoso. Qué juego hermoso. bueno, cierro con la página en blanco. El relato que desapareció el 3 de marzo de 2015 está a punto de convertirse en una leyenda, gracias a los chismes que han inventado los cuentos de la página 38 y siguientes. Ese día, los cuentos estaban ansiosos y llenos de expectativas cuando un nuevo lector abrió las páginas del libro. Era B, el editor de P, quien después de analizar el libro, notó en cuestión de segundos que la página 85 estaba en blanco, y así lo hizo notar al librero. Los cuentos inmediatamente se horrorizaron. Había desaparecido uno de ellos. No era la primera vez que esto ocurría, pero nunca sabían por qué. Eso era un misterio. Así que las especulaciones no se hacían esperar. Algunos decían que había escapado por amor con un cuento inédito, otros que se escondía bajo las faldas del cuento de la página 45, de puro cobarde. El rumor más fuerte trataba de un gran complejo de inferioridad que sufría desde niño por ser el peor relato del libro. Dicen que cada vez que alguien abría el libro empezaba a temblar, descansaba cuando los lectores con mucho esfuerzo llegaban hasta la página 10. Entonces se sentía aliviado y agradecía su buena suerte. Dicen también que cuando sintió que B estaba a punto de leerlo, entró en pánico y huyó despavorido. Algunos escucharon ese mismo día que B, sin más, pidió otro libro. Nadie sabe lo que pasó de ahí en adelante. Ahora sí, ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina, por tus relatos pertenecientes al libro Cómo hablar de lo indecible con alguien imposible, publicado en 2014. Dicho sea de paso, les cuento que se han activado nuestros espectadores y en el chat hay muchos saludos y felicitaciones de Sandra López, de Mariana Torrontegui, de Cecilia Gaibrois, de Karina Sacerdote, que saluda especialmente a Luis, Fabio Bacaglioni y Joel Branco Dúo. Saludos como siempre desde Berisso. Qué lindo encuentro. Así que tenemos muchísimos espectadores ahí tirándonos mucha buena onda, como siempre. Bueno, a continuación va a ser lectura a Luis Catenazzi. Mientras él se prepara, les comento que él nació en Buenos Aires en 1977, creció en Bariloche y vivió en Buenos Aires, donde desarrolló su pasión por la literatura, junto a los amigos reunidos en torno a la mítica revista Axolotl. En 2012 retornó a Bariloche para que Lucía y Mauro se críen en los bosques patagónicos. Por intermedio del Premio del Fondo Nacional de las Artes, publicó en 2011 su primer volumen de cuentos A Ciencia Incierta, Interzona Editora. Ha sido editado en compilaciones de concursos en el suplemento cultural del diario Perfil y el sitio de reseñas solotempestad.com, entre otros. En 2016 obtuvo con su segundo libro de cuentos, Circular con Precaución, la primera mención en el concurso de narrativa breve, Editora Municipal Bariloche. Viento Blanco forma parte de este libro y también fue seleccionado para la biblioteca de audiocuento.com.ar, donde puede escucharse en formato de audiolibro. Luis, bienvenido, y como habrán visto nuestros espectadores, hemos volado de Colombia raudamente a la Patagonia Argentina y es tuyo el micrófono. Hola, muchas gracias. Les voy a leer un cuento que está inédito
y ya que mencionamos a Miguel Sardeña como 5 veces ya, tiene un aire japonés heredado de las lecturas de... Eso es lo que hacen los grandes amigos, nos contagian sus lecturas. Y uno de los temas que nos contagió Miguel es su fanatismo por todo lo japonés. Ahí Adriana debe saber de qué hablamos. Y la editorial que tienen ellos sobre traducciones japonesas, directo del japonés al castellano. Están trayendo un montón de cuentos que también son súper interesantes. Así que influido por esta temática japonesa, tengo 2 o 3 cuentos. Permanece inédito, pero ganó un primer premio en un concurso que hacía la revista Crepúsculo. No sé si sigue existiendo, pero estaba muy bueno ese concurso. Y este cuento tuve la suerte de ganar con este cuento. Se titula La tarea de Kenji. Le han encargado a Kenji el honor de ejecutar a su maestro. Prepara su daisho con cuidado. Sabe que será la última vez que use esas armas si dignan rozar la sangre del sensei. La katana que forjaron juntos entre el magma del horno y la nieve, el wakizashi corto con el que mató a su primer hombre. Viaja al sur, pero evita el tren expreso inglés. Prefiere recorrer a pie el largo trecho. Es primavera y el espíritu de los árboles lo acompaña en cada camino. Además no hay razón para apurarse. Sabe que su maestro lo aguarda. Reconoce la aldea mucho antes de llegar, por el perfume de los cerezos en flor, las sombras y quiebres del monte Kumiko contra el fondo de cielo. Cruzará el pueblo de punta a punta por la calle principal. Seguramente nadie lo reconozca después de tantos años, aunque muchos serán los rumores acerca del visitante. Kenji es uno de los pocos que conocen el atajo preciso en la montaña. Se demora en un remanso antes de remontar la pendiente enmarañada en el bosque bajo de bambú. Ese arroyo nace donde él mismo nació, la cascada y la vertiente junto a la morada del maestro. Avanza a ciegas, de memoria, por laberintos verdes de enredaderas y cañas. La brisa susurra entre las hojas y es una voz que él conoce, una voz que le da la bienvenida. Agita su respiración en la pendiente, pierde fuerzas. Imagina que a cada paso que asciende se vuelve un poco más niño. Cuando llegue arriba, desea, será tan solo un aprendiz, un huérfano con anhelos prohibidos de samurái. Al final del sendero descubre al maestro que observa sus flores en los estanques. Su sueño se desvanece. El maestro ya no es tan joven, encorvado apenas, el pelo blanco, la barba blanca, y él ya no es un niño. Se reconoce bajo el portal de cedro milenario. Los dioses en relieve los miran gravemente. En la reverencia abrupta, Kenji siente la presión del puñal contra sus propias costillas. Antes de hablar debe tomar un largo aliento. Sensei Daichi, he venido a matarte. Sabes que deberás vencerme. Estoy preparado. El maestro sonríe. Pareces cansado, dice, entremos. Toman el té en silencio, el yogi abierto a la vista del jardín florido y el bosque. No es necesario explicar nada, no hay secretos. El maestro puede leer la historia de Kenji en cada una de sus cicatrices, en lo que muestra o lo que oculta una mirada. Se levantan del tatami en simultáneo, atentos uno al otro. A partir de este momento son enemigos, pero Kenji sabe que el combate solo puede ser librado allí donde aprendió las artes samurái, en el dojo donde su sensei le enseñó todo. Vamos, dice Daichi. Otra pendiente estrecha lleva al dojo. El maestro parece flotar liviano unos pasos adelante. Kenji vuelve a sentir un agitarse de vértigo. Respira bocanadas de aire saturado de humedad. El sendero se cierra verde, oscuro a cada paso. A lo lejos, el rumor fresco del manantial y la cascada. Hacen la reverencia sobre las piedras resbalosas de musgo. Por un instante Kenji cree oír que la cascada enmudece, que ya no salpica el torrente alto desde el manantial. El tiempo se ha detenido. Pero es un instante. Cuando termina la reverencia, vuelve a encontrar la mirada del maestro y su propia katana ya baja en el aire, precisa. La palma de la mano desvía el acero inofensivo de la katana. El antebrazo atento detiene un golpe. Las piernas viejas se recogen y giran en la piedra. Kenji gira a su turno. El filo de la katana encuentra nuevos desvíos. La hoja vibra inútil en el aire. Desde el suelo lanza una estocada de wakizashi, pero encuentra la resistencia de otro acero. Es un chirriar de colmillos enormes. Kenji percibe el calor bajando hasta la empuñadura. Colmillos de dragón, piensa. Un giro, un salto, un cruce, y ya pelean en el pozo húmedo entre flores de loto. No resbalan,
parecen sostenerse justo sobre el agua. Kenji puede oír su propio chapoteo breve, pero sabe que los pies del maestro siguen secos. Atardece sin luna. Los últimos reflejos del sol se pierden en la turbulencia de la cascada. El bosque susurra un aliento fresco y constante. Kenji ya no puede ver a su maestro, pero intuye cada movimiento. Un maestro excelente, el mejor alumno. Pueden seguirse con los ojos abiertos a la noche, comparten a ciegas sus trucos. Las manos son ahora los filos silenciosos. Kenji corta la oscuridad y al otro lado siempre hay la piel curtida del maestro, los músculos tensos y ágiles. Un solo golpe certero, eso bastaría. Oyen cantar, no pueden verlos, a los pájaros de la noche. Amanecerá pronto, piensa Kenji, y su combate ya es uno con el de su maestro. Bailan una danza de 1000 años, sin errores, pero uno tiene que morir. Manos en cuña otra vez, nuevas defensas. Los dedos de Kenji son una plancha sólida que cruza el aire sin pausa. Llega a pensar, difusamente, distraído, que el maestro solo existe allí en el instante en que recibe y desvía cada uno de sus golpes. ¿Y si dejara de atacar? Un paso atrás. Los brazos a un lado del cuerpo, tensos, pero ya aplacados. Kenji se concentra en la oscuridad frente a él y puede percibir la presencia reciente de su maestro y su próxima maniobra. También siente que está solo, él solo, en el dojo. Daichi, susurra. No hay respuesta. En el rumor de la cascada y el viento que agita las frondas, Kenji ya no lo encuentra sentido a pelear contra la sombra esquiva del maestro. Atento y en posición de ataque aguarda el día. Casi escucha caer el rocío helado en cada poro de su piel. Ve la ola de color, calor y sombras largas trepar desde oriente. El bosque es verde otra vez, el agua cristalina, la piedra negra. El maestro Daichi no ha desaparecido, lo mira fija, a la distancia de 4 pasos. Por un instante, Kenji cree haberse convertido en la estatua de un dios. Sus músculos guerreros se han enfriado, exhala un aliento blanco en el frío del amanecer. Se mueve despacio, piel y huesos despiertan lento, muy lento, es una certeza, sus fuerzas se han agotado. Baja sus brazos y dice, no puedo vencerte, sensei. Sabrán que no pude vencerte y vendrán por mí, es la ley. El maestro camina los 4 pasos, se tambalea y abraza a Kenji. Se sientan juntos en el pedregal angosto de la orilla. El maestro, como él, parece moverse con dificultad. ¿Cómo es posible?, dice Kenji. Conozco cada una de tus artes. Deberías saberlo, Kenji-san, dice el maestro. Un sensei enseña todos sus trucos y secretos, todos menos uno. Con ese secreto me habrías vencido, maestro. Pero en cambio cada ataque tuvo su defensa, cada artimaña un conjuro. ¿Cuál puede ser ese secreto? ¿Cómo fue que no lo he visto? Kenji lo mira y por primera vez nota el abatimiento de su maestro. Las gruesas arrugas cruzadas de más arrugas. ¿Cómo es que no ha logrado vencer a este anciano consumido? No podías verlo, pequeño Kenji, dice. Mi último secreto, aquel que no te he enseñado, no es un truco de combate, no es una defensa o una finta. El puño del sensei dibuja el círculo en el aire. Aprendí a dominar el tiempo. Kenji lo mira fijo, no comprende. Y en tanto lo mira, lo ve fumarse, diluirse. Distingue el fondo de piedra y bosque detrás de la silueta traslúcida de su maestro. Luego vuelve a ser un cuerpo neto y tangible. Kenji se restriega los ojos y vuelve a mirar. No son visiones, dice el maestro. Domino el tiempo. En un instante, para tus ojos, he ido hasta mi casa a traer algo de té. El agua ha demorado un poco, pero ha sido menos de un parpadeo para el pequeño Kenji. El maestro sirve las tazas de té y Kenji solo atina a tomar pequeños sorbos. Siente que repone sus fuerzas, pero sabe quién ha vencido, ya no volverá a pelear. Terminan en silencio y el maestro tose fuerte, gime débilmente para tomar aire y tose otra vez. Kenji lo ayuda a reponerse y lo siente reducido a huesos secos. También nota que su pelo blanco ahora es más blanco y más fino y más largo. Su barba corta de ayer se separa en gruesos manojos hasta debajo del pecho. Kenji habla despacio. Sensei. Él tose una vez más. Se deja deslizar hasta casi quedar acostado entre las piedras y el regazo de Kenji. Sensei. Dominar el tiempo, dice el maestro. Suspira. Cada parpadeo tuyo, cada pausa en el combate ha sido para mí una jornada entera. Para ti ha sido una noche. Pero mientras peleabas en las sombras, yo seguí la ceremonia del té cada día. Cuidé de mi jardín. Respiré mis últimas mañanas y mis últimas tardes. Tose y calla. Sensei Daichi, estás muriendo. Es el precio. Esta noche he envejecido la vida de un hombre. El maestro sube su mano a la cara de Kenji, toma aire y en su último aliento murmura. Diles que tú mismo me mataste, Kenji-san. Cuando vengas,
Cuando vengan, diles que tú mismo me mataste. Así ganarás algo de tiempo. Muchas gracias, Luis, por tu cuento, La tarea de Kenji, interesante. Muchas gracias también por llevarnos a Japón, ahora que estamos Lejos, recorriendo. otro punto cardinal. Agregamos. Claro, agregando más puntos. Pensé Muchas todo gracias. el tiempo, perdón, Sí, sí. mientras leías, Luis, pensé todo el tiempo en el fin de Borges. Y Ujú. me trajo fuerte ese recuerdo, ¿no? Ese desafío que debe cumplirse. Solo que, bueno, con todo un aire oriental diferente, pero maravilloso texto, me encantó. Sí, el cuento de Borges lo leí después de escribir. O sea, las lecturas que uno tiene se van como Sumando. en capas geológicas que uno no sabe que están, y cada tanto surge una idea como un globo de ahí, Sí. y Y después también descubrís hay, que sos deudor de una idea anterior que sí, realmente te seguro. cruzaste, o alguna Sí, idea o que, filosófica de la que abrevó Borges también. claro, seguro que sí. Y también hay un cuento que ahora no recuerdo el nombre, que el tiempo se demora para que el personaje que está destinado a morir Ujú. en el pelotón de fusilamiento pueda resolver un acertijo que no consigue resolver. Claro, el Pero puente sobre el río Búho es ahí está. Ambrose Bierce, ¿no? Sí, de Ambrose, pero también hay otro de Borges. Y me pareció precioso, y es cierto cómo conviven en capas en uno las lecturas que ha hecho y después aparecen en la escritura. Ujú. Es bellísimo, bellísimo. Gracias. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, y ahora, por último, le vamos a dar el micrófono a Gabriela Colombo. Mientras ella se prepara, les cuento que nació en Buenos Aires en 1972. Es escritora, guionista y licenciada en Administración de Empresas. En 2006 se mudó a Brasil y comenzó a escribir cuentos. Forma parte del grupo literario Martelinho Giouro de San Pablo. En 2016 su relato Vuelo nupcial obtuvo el segundo lugar en el Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Lainez. Es autora del libro de cuentos Experimento Marciano, de editorial Modesto Rimba, y desde el 2008 coordina clubes de lectura. Actualmente está escribiendo su primera novela. Gabriela, bienvenida, gracias por estar. Ahora hemos venido al conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, para aquellos extranjeros que nos están viendo. Lindando con la capital federal está el conurbano bonaerense, y allí está Gabriela. Así que bueno, otro punto cardinal que se agrega a la jornada de hoy. Gabriela, es tuyo el micrófono y gracias por estar. Gracias, Juan. Estamos en Gran Buenos Aires ahora, en zona norte. Un gusto haberlos conocido, haber podido conversar con ustedes durante toda la semana, leer sus textos. La verdad es que no los conocía y quedé admirada con la literatura de cada uno. Gracias, Adriana y Juan, por estos encuentros, son una maravilla, y brindo por muchos más. Bueno, voy a leer dos cuentos cortos de Experimento Marciano. El libro lleva el título de uno de los cuentos, que sugiere que nuestra existencia es un experimento marciano. Yo leo y escribo para poder sobrevivir este experimento que nos toca vivir. Pero les voy a leer otros cuentos. El primero, Mosca al morir. Al principio creí que se trataba de mi vista. Veía moscas, unas diminutas moscas por todas partes. Lo adjudiqué al hecho de vivir enchufado a un monitor 10 horas por día. Compré un protector de pantalla, pero la situación no mejoró. A veces trataba de esquivarlas o de atraparlas con la mano. Volaban de un lado a otro como si de verdad existieran. Fui a un centro oftalmológico donde me dilataron las pupilas con unas gotas. A esas sombras las llamamos moscas volantes. ¿Nunca intentó cazarlas? Sí, varias veces. Son alteraciones de la retina. ¿Cómo puedo hacer para dejar de verlas? No hay cómo. Yo le diría que se haga amigo y conviva con ellas. Si algún día percibe que aumentan, venga de inmediato. Al llegar a casa me acosté con las manos cruzadas detrás de la nuca. Descansé hasta que sentí la presencia de una de las moscas al lado de mi cama. Encendí la luz del velador y me pareció ver que se escondía detrás de la puerta.
Con la vista distorsionada también las veía. Los problemas se acentuaban al atardecer, en la oscuridad se desinhibían. Cuando me sentaba a leer, las moscas cruzaban a velocidad por encima de los libros. Dibujaban sombras sobre las hojas. Eran tan molestas que me hacían pestañear más de lo habitual y perdía la concentración en la lectura. No volví al oftalmólogo porque no aumentaba ni en cantidad ni en tamaño. Fui a la iglesia a conversar con el cura. Que rece mucho para encontrar la paz interior, que esparza agua bendita en los cuartos, que cene liviano, dijo. Me hizo una bendición y me regaló estampitas de santos, gotitas de colirio, agua bendita, plegarias. Una amiga me sugirió que colgara ajos detrás de las puertas y que me diera baños de inmersión con sal gruesa. Las noches eran agotadoras, me despertaba cada rato como si escuchara un zumbido. Decidí mudarme, quizás la casa estuviera engualichada. Compré un departamento pequeño, bien luminoso, pero apenas terminé de acomodar los muebles y de desembalar la última de las cajas, aparecieron. Lloré de la rabia, maldije al cielo su existencia y empecé a perseguirlas con un diario. Ellas esquivaban mis golpes haciendo ochos en el aire. Mientras las corría me preguntaba si serían las mismas. Parecían las mismas. Traté de mostrárselas a una vecina en una reunión de consorcio. ¿La ve ahí?, dije señalando a la más inquieta. Esa es la más ruidosa. La mujer abrió grande los ojos y observó detenidamente hacia donde yo señalaba. Contuve la respiración unos segundos, creyendo que ella también la veía. Lo único que gané fue una mirada temerosa y despectiva, que siempre surgía tras la confesión de mi padecimiento. La mujer no hizo ningún comentario. Con un gesto me pidió permiso para pasar, se fue a la otra punta del salón y me ignoró el resto de la noche. No sé si habrá sido ella o qué. Pronto la gente comenzó a hablar mal de mí y me fui aislando hasta quedarme solo. Con el tiempo, la recomendación del oftalmólogo surtió efecto y dejé de perseguirlas. Conviví lo mejor que pude con ellas, dejándolas volar por donde querían. Una mañana sucedió lo que durante tantos años había deseado. Desaparecieron. Fue de repente, sin aviso. Las busqué por todos los cantos de la casa y nada. Jamás se me ocurrió pensar que llegado ese momento me iba a sentir tan angustiado. Me pregunté a quién podría llamar para contárselo. Pensé primero en el oftalmólogo, pero finalmente decidí hablar con mi hermana. Después de todo, aunque no manteníamos una relación muy fluida, desde que me di cuenta que le daba vergüenza caminar conmigo por el barrio, era el único familiar que me quedaba. Llegué a su casa. Su auto estaba estacionado en el garage. Hacía 2 semanas que había hablado con ella por teléfono y le escuché sonarse la nariz varias veces. Golpeé la puerta con insistencia, pero no abría. Y si se había enfermado, fui hasta el patio del fondo y entré por la ventana del lavadero. Encontré a mi hermana leyendo el diario en la cama. Le hablé y no me escuchaba. Entonces le moví las hojas de los diarios. La vi pestañear y refregarse los ojos como si le hubiera entrado una basurita. Me puse frente a ella y palideció al verme. Le dije, «Juana, soy yo». Ella, sobresaltada y con cara de asco, me estampó un golpe con el diario y comenzó a correrme por toda la casa. Bueno. Y el otro que les voy a leer se titula Herencia. La última vez que vi a mi abuela, estaba en un geriátrico bastante parecido a este. La recuerdo sentada de costado al televisor, con la vista fija en una pared y las manos entrelazadas sobre la falda. Movía los labios hablando sola, tal vez rezaba. A su lado, 4 ancianos miraban la telenovela de la tarde. Ya no salía al jardín ni conversaba con nadie. Quería estar más tiempo en la cama, pero no la dejaban. Arrastraba en silencio sus 80 años del cuarto a la sala y de la sala al cuarto, sin variación. Esa semana había sido mi cumpleaños. Ella, que estaba tan lúcida, por primera vez lo había olvidado. Me acerqué despacio para no asustarla. La llamé tocándole el hombro y apenas me vio nos dimos un abrazo. Le pregunté cómo estaba. «Para la mona, querida, ¿no me ves?», dijo en voz tan alta que todos nos miraron. «Por culpa de ese cretino». «¿Qué cretino? El peluquero, ¿quién va a ser? ¿Tengo el pelo en el mentón?» «A ver», dije poniéndome los anteojos. «No, no lo veo. Me lo arrancó sin avisar».
Pedí hablar urgente con el peluquero, pero me dijeron que venía los martes. Unos días después, la abuela se murió mientras dormía. En el velorio no me pude ni acercar al cajón. Me daba impresión no encontrarle el pelo. La primera vez que lo vi, yo andaba por los 14 y ella tendría unos 60. Habíamos almorzado juntas y estábamos por salir a pasear. La abuela apareció en la sala con la cartera al hombro, los labios pintados de rojo y como si se hubiera acordado de algo, se acercó al espejo de la pared. Comenzó a tocarse el lado izquierdo del mentón. Palpaba el área, moviendo la cara para un lado y para el otro. Yo, mientras terminaba de tomar el café, observaba su cabello elevado a base de spray que en aquella época se hacían las señoras de su edad. «Acá estás, desgraciado», murmuró, y me pidió ayuda. «¿Qué es eso?», le pregunté señalando su barbilla. «Espera que busco la pincita, ya es hora de que lo sepas». El pelo era negro y enrulado. A partir de aquel día, ese ritual de depilación aumentó nuestra complicidad. Cada vez que la visitaba me pedía que se lo sacara. Solo mamá y yo estábamos autorizadas a hacerlo, nadie más. En ese detalle, mi abuela era muy estricta. Recién a mis 30 descubrí que yo también lo había heredado. Estaba sola en un ascensor retocándome el maquillaje cuando lo vi. Lo tenía en el mentón del lado contrario al de mi abuela. En la planta baja me esperaba un muchacho para almorzar. Trabé la puerta. Quise arrancarlo rápido, primero con los dedos y después con ayuda de las uñas, pero tuve que resignarme cuando sonó la chicharra. Saludé a mi pretendiente tapándome la cara y así seguí hasta llegar al restaurante. Recién en el baño logré sacarlo. Estirado, mediría unos 3 centímetros. Me descompuse. Al volver a la mesa pedí disculpas y me fui corriendo a lo de mamá. A él no lo vi nunca más. Ese día me enteré que ella también lo tenía. «Es la herencia gallega», me dijo riéndose. «Lo mejor es ignorarlo», agregó con aires de superación. «Hace un mes que no me lo saco y te aconsejo que hagas lo mismo». Desde entonces, cada vez que la saludaba me irritaba vérselo en la cara. En varias oportunidades se lo comenté, pero ella no permitía que nadie se lo tocara. Mamá, a diferencia de la abuela, ya no sentía vergüenza. Mi pelo me repugna con sus apariciones petulantes, por eso no puedo ignorarlo. Cuando menos lo espero, lo palpo, como ahora. Estoy segura de que se trata de un pelo púbico desorientado. Si estuvieran vivas mamá o la abuela, les pediría ayuda para arrancarlo. Lo harían con disimulo, con la discreción que requieren estos temas delicados. Lástima que no tuve hijas ni nietas. Aprovecho que estoy sola en el cuarto y lo busco con ayuda del espejito de mano. La pinza es ciega, da picotazos al aire tratando de pescarlo. Lo intento varias veces, pero me canso y me quedo dormida. De golpe, me despierta un dolor en el mentón. Cuando abro los ojos, veo 2 caras grandes observando algo por encima de mi cuerpo. Están paradas, una de cada lado de mi cama. La enfermera tiene puestos los anteojos y la señora de la limpieza ríe en silencio. La enfermera me mira y moviendo los labios, me muestra la pincita con el pelo. Tardo unos segundos en darme cuenta. No puedo creer que me lo hayan arrancado. Muchas gracias, Gabriela, por tus 2 relatos, Mosca al morir y Herencia. Y bueno, finalizada la intervención de Gabriela, ahora le damos paso al conversatorio liderado por Adriana, así que Adri, conversá con nuestros invitados, por favor. Gracias, hermoso el relato, el del pelo, pensé en Pérdida y recuperación del pelo de Cortázar, por el pelo, pero aparte eso de un vello púbico desorientado, es un hallazgo realmente, es un hallazgo, es hermoso, hermoso. Bueno, te contamos, Juan, que a diferencia por ahí de otras veces, este grupo ha conversado toda la semana, han charlado, se han pasado textos, que eso me parece como trastienda algo precioso, porque en realidad esa es la idea de unir puntos, ¿no? Y poder leernos y poder ahora vernos las caras, ¿no? Porque no nos conocíamos. Si alguno de ustedes quiere empezar la charla
contando qué les pareció la lectura de sus compañeros, le paso la palabra. Abran el micrófono, eso sí. Quedamos todos mutados. Sí, ¿Quién se ahí anima? está. Ahí está. Dale, Luis. Yo tomé nota. Ese es un... es como un vicio que tenemos. Me gusta trabajar los textos en grupo. No sé si les pasa a ustedes, si tienen escritores Sí. amigos con los cuales se juntan. Porque si bien hay como está esto que se reniega de los talleres literarios, pero la verdad que uno termina después confiando en 2 o 3 amigos, que son los que van con el martillazo por detrás y te dicen, no, ahí ese párrafo está de más, ese final, el cuento termina una página antes. Y acá nos juntamos en La Angostura, acá enfrente, no sé si me corro de la cámara. Hay un molino, ¿no? ¿O me parece a mí? No, es un mandala que hizo mi. Un mandala. Un mandala. Y nos juntamos con la gente de Villa La Angostura, después te voy a pasar el contacto Bárbaro. de un chico de allá que es como un gurú de la literatura patagónica, Diego Reis se llama, porque yo estoy en representación de la Patagonia, pero hay un montón de escritores acá. Cuando me vine a vivir acá, vine como una especie de exiliado, y después, a partir del concurso de la editorial municipal Bariloche, que sacó donde está el cuento este que leyeron en la semana de Viento Blanco, conocí a los escritores de acá. Es una iniciativa municipal, pero como que nos juntó a todos y se empezaron a hacer actividades, estuvo súper interesante. Y en estas juntadas que hay en La Angostura, uno va tomando nota cuando los otros leen para darle una devolución. Así que voy más o menos en orden, lo tengo acá en el costadito. Lo que me anoto de Andrés y Carolina es el tema del decir colombiano. A mí me encanta. Me acuerdo cuando salió la novela La memoria de las putas tristes de García Márquez, que la crítica lo salió a matar, qué sé yo, y dije, bueno, a ver qué pasa. Y leí una primera página y ya con la forma de decir que tiene no me importaba nada. Digo, bueno, están equivocados, no sé, no me importa lo que me cuente, me encanta cómo me lo dice. Y en este caso me encanta la forma de decir las cosas, que está muy bueno también de todos los decires latinoamericanos, es interesante. Yo soy un enemigo del teclado neutro, ¿no? Eso que entendemos todos, pero es la nevera, no sé, la cajuela, hablan en un idioma que no se habla en ningún país. Prefiero que me traduzcan una película al español o al colombiano y jugar con los modismos. Y del cuento de Andrés me marqué lo de la semblanza de la mujer, que él la admira porque que me pasa lo mismo, esto va a sonar a pollerudo acá en Argentina. Pero es lo que pienso de mi mujer también. Irías a cualquier lado, a la luna en una misión y decís, bueno, seguro que ella sabe qué hacer. Algo va a inventar. Esa sangre fría, esa cosa que tienen las mujeres cuando se hacen cargo de las cosas, sobre todo de los chicos. Y también me pegó mucho la situación de no encontrar al niño. Me hizo acordar una vez que mi hija se fue caminando y no la encontraba por ningún lado y se había ido a casa, tenía 3 años. Dio la vuelta a la casa y entró por otra puerta. Pero fue horrible la sensación y me llevó como a eso, de este cuento. Es absurdo, pero es muy opresiva la atmósfera. Y por otro lado, el cuento este que leí y el de la matica que comentabas, que leímos en la semana, me gusta porque son como micronovelas. Va construyendo el cuento con una densidad súper interesante. Y le podríamos dar 10 minutos más para que termine, para saber dónde quedó este niño, porque si no, vamos a tener que salir a comprar el libro. Sí. Es un gancho, en realidad, es un cliffhanger que dejó ahí para poder ver eso. Pero es interesante. ¿Y sabés? Sí. ¿Sabés qué, Luis? En la matica me quedé pensando que normalmente el narrador toma partido
no necesariamente en el caso de la matica toma el narrador partido por el antagonista, ¿no? En realidad todo el tiempo uno sospecha, o al principio pretende creer que está tomando, que está del lado del chico al que se le seca la matica, pero en realidad la vuelta de tuerca que le das a Andrés al final es fantástica, es muy interesante. Termina siendo algo trágico que debería ser una fiesta. O sea, preparó todo el cuento para una cosa y te pasa a otra. No, y es que, por ejemplo, una de las cosas que me interesaba a mí era poner como en contraposición las diferentes maneras de asumir la paternidad, ¿no? Porque digamos que yo recuerdo los padres de uno, digamos que eran padres que tenían claro cómo se hacían las cosas y lo hacían de la manera más auténtica y genuina, y se hacían así, punto, y ya, porque así digo yo. En la contemporaneidad ve mucho que hay una sobreexposición de querer, de saber cómo asumen la paternidad los otros, ¿no? Claro, lo vemos en las redes sociales, nos bombardean con artículos académicos en internet sobre lo que hay que hacer, sobre lo que no hay que hacer. Y claro, en ese cuento las dos familias buscan lo mejor para su hijo. Los unos quieren decirle, oiga, si su meta es esta, no importa que haya tropiezos, levántese, tiene que salir adelante y no sé qué, pero no se da cuenta que hay otra manera de asumir. Quizás hay una línea muy, muy difusa entre lo correcto o lo que no es correcto, una línea de corte moral donde, claro, en la otra familia dice, oiga, pero espérese un segundito, hay una meta, pero no vamos a llegar a esa meta de cualquier manera, más bien asuma con gallardía su error, levante la cabeza y diga, me equivoqué. Entonces, claro, es como poner en contraposición, si bien las dos familias quieren lo mejor para sus hijos, pero el solo hecho de estar en una generación donde estamos expuestos como a una vitrina de cómo lo hacen las otras familias, pues digamos que eso entra a chocar ahí en el relato. Pero pues me alegra muchísimo que les haya gustado el cuento y que lo hayan interpretado. Y aparte, otra de las cosas que me conmovió fue la indefensión del niño, ¿no? Porque frente a esos padres que se desesperan buscando la plantita esa para mentir, en realidad están tan presionados por el triunfo y por el deseo de que sean realmente, de competir contra la familia de Pipe, que el niño me pareció un prisionero de esos padres desorientados, ¿no? ¿Puedo decir algo? Los dos cuentos conversan bastante, Andrés, sí, ¿no? Porque es esta pareja, hacer de nuevo como esa construcción, ¿no? De ese papá que está confiando en la sabiduría de la madre, que logra hablar con el chico que está perdido, que no saben dónde está, y también cuando entrega la plantita seca en el otro cuento, en la matica, ¿no? Se la da a ella, y ella le toca las hojas y le riega, y después, bueno, él encuentra otras soluciones, ¿no? Pero que también abordás casi la misma temática en los dos, ¿no? La paternidad. Mientras estamos hablando, tu hijo sube y baja las escaleras. Ahí pueden ver al protagonista del cuento La mata la matica. Sí, claro, son cuentos que tienen una relación muy estrecha. Los dos son cuentos que hacen parte del mismo libro, y digamos que una de las preocupaciones subyacentes que era transversal a todos esos cuentos eran como esos temas, en primer lugar, tan cotidianos, pero tan intervenidos por elementos disruptivos que de alguna manera sometían a los personajes como a una disyuntiva sobre, oiga, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas, no? En algún momento en el cuento uno de los padres dice que él se siente como si fuera un niño a cargo de otro niño, ¿ya? O sea, él no se siente como con esa entereza que tenía su padre, esa sabiduría, sino que siente como si fuera él todavía ese niño, pero a cargo de otro niño, ¿ya? Y bueno, sí. Y en el cuento que leíste acá, también el padre compite con el niño como otro niño. Sí. Claro, diferente, perdona. Sí, diferente, Andrés, al padre de Luis en el cuento que nos mandaste esta semana, Luis. ¿No? Sí, este cuento también está basado en niños reales, porque lo que me llevó a pensar el cuento ese empieza con una mujer perdida en una tormenta de nieve, y lo que está soñando es un consejo que le dio su padre, de siempre caminar hacia el oeste.
Sí. Si se pierde. Es un consejo que le da Mermod a Saint-Exupéry cuando se pierde en la cordillera. Le dice, vos siempre andá para el oeste, y cuando Saint-Exupéry se pierde en el desierto, le hace caso y termina salvándose. Y lo que me llevó a escribir ese cuento es una vez que le iba hablando aquí a mi hija, tenía 4 o 5 años, y cómo lo que uno dice, capaz en un momento, qué sé yo, lo decís por decir o lo que sea, eso capaz trasciende todas las edades y termina siendo como se convierte como en un consejo que dijo, sí, cómo influye uno con cualquier cosa que haces o decís en una persona futura, digamos. Sobre todo que tiene en ese cuento hay una imagen bellísima que a mí me sobrecogió y de alguna manera, y es ese recuerdo que tiene, es decir, en medio de la devastación que está, en medio de la nieve, que digamos que parece la única sobreviviente, que ya el deshielo o la avalancha se los llevó a todos menos a ella, cuando ella está recordando, soñando, ese recuerdo que tiene de que su padre, cuando quería decirle las cosas serias, agachaba y se ponía a la altura de ella, ¿no? Ella tiene interiorizado ese gesto, ¿no? Es decir, Claro. el padre le puede hablar de manera espontánea muchas veces, pero cuando el padre se hace a la altura de ella es porque le va a decir algo crucial, algo importante, algo que la va a transformar. Y de hecho la transformó, porque digamos que en un momento tan definitivo como el que está viviendo, en ese momento donde prima la supervivencia, ella recuerda eso, el consejo de su padre. Sí, sí. Perdón, Andrés, estamos hablando de Cuento Blanco de Luis Catenacci, que está en audiolibro, ¿verdad? Viento Blanco, me parece. Viento, perdón, sí, Viento La tapa Blanco. es esta que tiene. Sí, Pues sí, le pusieron un camello por Saint-Exupéry. mira. Este es el libro que tenés vos, lo que pasa es que se consigue Sí. solamente en Bariloche. Si vienen a Bariloche, yo se los regalo. Después todo el resto de los gastos van por su cuenta. Vamos a ir. Cuando se pueda. Y bueno, respecto del cuento de los cuentos de Carolina, me encantan, Caro, me encantan, me gustaron muchísimo. El de la radio no lo había leído, pero me parece precioso, la radio preguntándose sobre sí misma, ¿no? Y quién es. Me parece un juego tan inteligente. No sé qué les pareció. A mí me gusta, leí en la semana, el microcuento es como un género difícil porque muchas veces se cae como en el chiste. Yo lo que veo, ahora que Carolina mencionó el tema del absurdo, es un absurdo pero inquietante. Me gustó eso. Todos tienen alguna trampa, digamos. Con un aspecto amable Eso siempre me terminan. gustó, eso de que Claro, tienen trampa me gusta. sí, me parece que siempre te dejan como medio, que son los microcuentos que a mí me gustan, los que van como más allá, que trascienden Mira, el sí, ese. mira que Harold Kremer, que es un escritor, digamos, es el especialista colombiano en microrrelato, dice eso, ¿no? Que el microrrelato, digamos que lo que se espera de un microrrelato es que te deje pensando y que lo tengas que volver a leer, ¿no? Claro. Y que sea como esa necesidad lo entendí, pero tengo que volverlo a leer como para quedar con la claridad. Y sobre todo la capacidad de síntesis y lo que dice Luis, que no caiga en el chiste, ¿no? Porque es verdad que te saca una sonrisa, pero volvés sobre el texto y te hace pensar, me parece, aparte de la cabeza de una filósofa. Bueno, de eso se trataba. Muy sugerentes, yo recuerdo y lo había mencionado en el chat que tenemos ahí, ese cuento del poeta que escribe su primer libro de poemas, pero su maestro le ha dicho, uno de los consejos de su maestro es que no escriba el segundo o no publique el segundo libro hasta que no esté seguro que el primero es lo suficientemente malo como para arriesgar un segundo, ¿ya? Me parece que es decir, hay unas sugerencias muy sutiles como, digamos, a cómo funciona ese oficio de la escritura y sobre todo ese miedo y esa incertidumbre a sacar el segundo, a saber cómo fue recibido el primero. Sí, a mí y lo que me gusta de los microrelatos de Carolina, en primer lugar, que maneja muy bien esa capacidad de concreción que es definitiva y fundamental en el microrelato, es escoger con pinzas exactamente las palabras que van y suprimir aquellas que no van.
Es decir, suprimir imágenes que no van y dejar ahí estrictamente lo necesario, y son unas imágenes bastante sugerentes. A mí me gustaron mucho. Gracias. Sobre ese cuento del globo al que se refiere Andrés, y en varios cuentos, ¿no? Bueno, es muy intertextual, hay muchos libros atravesados y personajes que me robo de otros libros y personajes de películas, y bueno, esa es otra trampa, ¿no? Digamos, en el globo yo tomo las palabras de Eduardo Torres, que a su vez es un personaje de Monterroso, que Claro. es una novela escrita sobre un personaje apócrifo, o sea, es una mezcolanza de todo. Está buenísimo. Buenísimo. Es una mezcolanza impresionante, si nos podemos arrastrear, ¿no? Y bueno, muchas gracias, me siento como contenta de lograr, digamos, esa sorpresa, ¿no? Que de alguna manera es el reto del microrrelato, aunque la trampa también es la de Andrés, que nos dejó iniciados con el cuento. Yo conozco el final y yo les aseguro que es impresionante. Entonces yo no sé cómo va a ser Andrés, pero va a tener que ponerlo en línea, ponerlo como en la matica, que lo puedan terminar, porque realmente es que es impresionante. El final es, o sea, como se va desarrollando el cuento es impresionante. Yo el quiero trabajo decirles que... con la tensión narrativa sí, total. es impresionante, y me pasó lo mismo con el tuyo, Luis, con la pelea de los dos, hasta el sosiego del final, que es muy japonés. Y Sí. aparte, eso quería preguntarte, Luis, ¿cómo hiciste para trabajar el contexto? Porque no es fácil escribir desde un argentino un cuento que ocurra en un contexto la solemnidad japonesa. Las descripciones, sí, el ritmo. Claro, ahí le debemos mucho al cine, me parece, que es lo que pasa cuando uno lee Julio Verne, que te describe la carreta desde el primer tornillo, porque la gente no sabía cómo era Rusia, por ejemplo. Claro. Cómo era Siberia. Y nosotros tenemos todo eso resuelto. Ves Kill Bill y ya está. Tenés ese estanque. No, creo que lo escribí antes. Hoy estaba haciendo memoria para ver si lo había escrito antes o después, si le debo a Tarantino o no. Pero tenemos mucho anime sin haber leído a los japoneses. Después uno los va leyendo y descubren me pasó el otro día leyendo uno de estos cuentos que publicó también el Caracol, que es La mosca de Yokomitsu. Es como un western de diligencia el cuento. Y en un momento frena la acción que está contando y cuenta como una taza de sake está caída en el tatami y gotea. Y eso es una imagen bien de anime. El anime está en plena acción y de pronto te muestra un brillo en una ventana y sigue. Entonces es como que el anime está prefigurado ya en autores de 1920 en Japón. Entonces cuando yo creo en eso, en el ADN de las cosas, cuando vos ves un anime del año 2010, estás de alguna manera leyendo a los clásicos japoneses. A Kensaburo. Y todo eso suma, claro, a los poetas, a la forma de mirar japonesa. Sí. Y después el tema de las armas y eso, a mí me gustan los cuchillos y las armas, ese tipo de cosas, así que por ese lado no me costó averiguar cómo eran las katanas y todo esto, siempre me pareció fascinante cómo se forjan. Son como la tradición japonesa. Así que todo eso, y tenemos Google, que es una maravilla. Uno puede ir hasta donde cree que está la cascada esa y describirla. Podés ver la imagen de las cosas. Ya no tenés que inventar tanto. Sí, es verdad, Luis, pero está bien, acepto tu humildad, pero francamente, construir un universo que no es el propio, por más Google, por más anime que hayas visto, hay algo habría que ver cómo lo lee un japonés, ¿verdad? A tu texto. Pero hay un logro, no sé, para mí me resultó tan verosímil. Yo siento también que los personajes te van llevando. El tono de ese cuento se escribió muy fácil. Y uno sabe, cuando los cuentos a veces uno los tiene que remar y crearlos, porque decís, no, quiero que pase esto, y no hay manera. Y a veces que la primera frase esa, le han encargado a Kenji la tarea de matar a su maestro,
como que eso me llevó. Disparó. Eso es un tobogán que te va llevando. Y los personajes, una vez que ya los tenés vivos en la cabeza, son casi infalibles, digamos. Ves los que ellos tienen, te transportan a ese lugar. Se conectan con eso que está dentro, digamos. Sí. Bueno, después también tiene, preparando la lectura, leyéndolo para esta ocasión, le saqué 140 palabras porque dije, no, quedó muy largo, así que me puse a corregir. Y una hora antes de empezar también había una palabra que dije, no nota, distingue, también lo corregí. O sea que Eso te iba a decir, Luis, que corregir es escribir. Claro que sí. Eso te iba a decir, Luis, que en tus textos se nota que hay un trabajo muy depurado, es decir, en la palabra precisa, en la palabra transmita el espíritu con la fuerza que tú quieres que lo transmita, y sobre todo que atiendes como a un ritmo, ¿no? Como a una cadencia. Yo supongo que tú cuando escribes, o por lo menos así imagino tu proceso, te imagino como leyendo en voz alta, o por lo menos tal, como tratando de mantener esa sintonía con esa cadencia y con ese ritmo que tú quieres llevar, con esa precisión, ¿ya? No sé si bien casi, en realidad sea así. Todo el fanatismo por la corrección y el tema de la lectura en voz alta son todos los trucos que me enseñó mi propio sensei, que es Marcelo Di Marco, un escritor acá argentino, que tiene obra propia, pero también ha formado un montón de escritores. Un gran maestro de escritura. Un gran maestro de escritores, y yo estuve con él como 10 años. Lo conocí en la Feria del Libro de República Dominicana hace como 4 años. Mira, qué lejos, otro punto cardinal. Sí, un gran bueno, tipo. y vayamos ahora a los cuentos de Gabriela. De Gabriela, sí. Que me encantaron. Yo hoy releí Vuelo Nupcial, que también está en tu libro, y me encanta ese cuento, la placidez con la que vas narrando el desasosiego. Eso es lo que me impresiona. Sí, a mí me encanta la narrativa de Gabriela, pero no la había leído, o sea, solamente tengo la referencia de estos 2 cuentos, entonces me inquieta mucho el título del libro. Y que sea cierto. Claro, porque uno podría pensar como en un libro, no sé, de ciencia ficción, no sé, como algo diferente, y tiene muchos juegos igual, pero no sé, me llama la atención, me gustaría saber un poco de eso. Y ese mundo de mujeres que narras en el pelo, sí, generacional, sí. Casi como un hilo, el pelo como un hilo hereditario y a la vez el hilo de la herencia, ¿verdad? Que parecería atravesar a las 3 generaciones como hilvanadas. Es muy interesante esa imagen. Y también se trabaja un poco, ¿no? Todo el tema del patriarcado, la mujer, sí. ¿No? Con qué pavada se puede sentir incómoda o no. Es como una vejación que le sacan el pelo a ella. Pienso que vos describís las mujeres que Andrés y yo vemos como monolíticas desde afuera, vos las describís desde adentro con todas sus dudas, sus problemas, claro, todos los traumas. Es interesante, es como el otro lado del espejo, digamos. Por ejemplo, a mí me encantó en Vuelo Nupcial, a mí me encantó como esa maestría para reflejar ese hastío vital que sentía la protagonista, como embebida en una cotidianidad exasperante, cuando hace el viaje en el bus, pensando siempre en el bebé que dejó, en la cena que tenía que preparar, en no sé qué. Es decir, y esa analogía, ¿no? Con ese vuelo de es una abeja, ¿cierto? El vuelo de la abeja que abre sus alas y espera que vengan y la fecunden, y cómo en ese proceso de fecundación va perdiendo parte de sí misma, que en realidad es lo que pasa en el cuento, ¿no? Cuando esta mujer se encierra siempre en el baño a llorar y siempre llora así, en esa posición, desnuda, así esa analogía como con ese vuelo nupcial, ¿no? Ese vuelo en donde en la medida en que pasa eso, en la medida en que ella es importante para ese proceso, empieza a perder cosas de sí misma. A mí me parece que en ese cuento ese hastío vital está reflejado, y sobre todo ese hastío
pero es hastío como con una especie de estoicismo, ¿no? Porque es un hastío que sin embargo ella sigue adelante y sigue adelante porque se siente partícipe de que ese seguir y ese continuar, digamos, es lo que corresponde. Es así como se siente, o es así la idea que le han inoculado desde siempre, ¿no? Es su obligación, es su deber ser. Claro, pero también es la manera en que la especie sobrevive, con el sacrificio de esa mujer como la reina, ¿no? De alguna manera parecería para el personaje que la especie sobrevive, ¿no? Y eso es lo doloroso, porque es una mujer casi despojada de sí misma. Y por otro lado, algo que me impresionó de ese cuento es cómo parás la narración y aparece digamos, la información sobre cómo es el vuelo nupcial. Eso me parece un logro magnífico. Hay una ironía. Cuando yo vivía en Brasil, llevé a mis hijos a esta ciudad de las abejas que existen, en Budas Artes, en San Pablo, y me siento con todos los niños y de repente me explican lo que es el vuelo nupcial y me vuelvo loca, me estalla en la cabeza porque esta abeja reina, que es la mejor, la más fuerte, la mejor alimentada, sale una sola vez en su vida de la colmena, es fecundada por un montón, por los mejores zánganos, los que llegan a alcanzarla, porque ella es súper veloz, entonces son los mejores, y luego vuelve y pone 1000 huevos por día por el resto de su vida, ¿no? Y luego, cuando ya no va más y hay una nueva reina que la va a reemplazar, ella sale, ni siquiera para generar basura con su muerte, ¿no? Y cae. Entonces es casi el mismo vuelo nupcial que muchas mujeres, con las que muchas mujeres sueñan, con esto de formar la familia, el casamiento y qué sé yo. Entonces las dos salen y las dos vuelven a esa esclavitud armada en algunos casos, ¿no? Por ahí. Sí, pero a mí me parece interesante esa analogía porque en esa, con las abejas, digamos, porque en ese hastío que menciona Andrés, es como ese darlo todo, ¿no? O sea, como esa capacidad, ese hastío de lo sigo dando todo y no me importa que esté cansada y que ya no quiera y que esté aburrida y que estoy hastiada, pero sigo, o sea, como que la maternidad le ha hecho perder su esencia. Pero ella tiene una muy buena familia y adora a su familia y a su marido, ¿no? La casa, está todo bien, pero ella no puede más. La sensación de darlo todo, ¿no? De darlo todo y quedar vacía, y bueno, todo esto que haces con la abeja reina y esto es hermoso, es realmente muy... Claro, yo de Clarice Lispector lo que veía era eso, es como lo inexorable de ser mujer, que lo leí en varios cuentos de ella, es como que ya está en ese, es como un cuento de terror donde están ahí, no pueden salir, ¿viste? Voy a decir, pero, bueno, en Amor, el cuento es maravilloso cuando el personaje femenino se detiene el tranvía y ve que en el semáforo hay un ciego mascando chicle. Esa escena inverosímil, porque no puede entender cómo alguien ciego tenga un encuentro tan fenomenal con la felicidad y la serenidad, la descarrila, la desenfoca, estalla, pero finalmente vuelve hasta que se apaga la última luz del día, ¿no? Y el marido, cuando ella llega a la casa, le dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? La lleva de la mano. Lleva de la mano. Está cansada. La lleva de la mano. Pobrecita. Anda a dormir un rato. Mañana será otro día y volverás con la aspiradora y todo lo demás. Es divino ese cuento de Clarice. Maravilloso, maravilloso. Otra cosa que me marqué, Gabriela, es la expresión para la mona, que hablé de las expresiones colombianas, pero nosotros también tenemos bien. Sí. La abuela. Para la mona. Para la mona, me encanta. La tenía como olvidada, está buenísimo. Y lo de las moscas en los ojos, que yo también, con miopía operada, qué sé yo, veo moscas por todos lados, ya no me importa. Las tenés, yo las tengo también. Pero si y se llaman moscas volantes, ¿viste? Sí, tal cual, se llaman así, existen. Se llaman las así. Vemos solo a nosotros, no le podemos decir a nadie. Pero bueno. Algunos vemos moscas, chicos. Es como una secta, sí. Y del cuento me quedó el tema de renegar de la herencia, que ella en un momento, me parece que nos pasa a todos, en algún momento renegás de la herencia y después te das cuenta que también es inexorable. O sea, sos lo que sos, venís, el ADN, la formación, y vas a caer en lo mismo que renegaste de tu tatarabuelo. Me gustó, es una línea muy, muy finita, ella después ya
se deja ahí sacar el pelo y qué sé yo, pero por un momento reniega, como diciendo, no, este pelo No se deja, se lo arranca. no se puede, sí, se lo arrancan. Pero está como ya rendida, digamos. Pero en un momento como que Es reniega, vieja, sale. es vieja. Bueno, se nos ha ido Juan, no sé qué le pasó, probablemente está intentando volver, me pone. Me parece que algo pasó con el cuento de Andrés, porque ahora se nos ha perdido Juan Diego. Empecemos a golpear la pared hueca. Golpeemos la pared. Bueno, la pregunta final, que era la que quería hacerles, empieza el que quiere. ¿Cuándo empezaron? ¿Por qué empezaron a escribir? Parece una pregunta común, pero sin embargo es siempre interesante cuando la hago porque me encuentro con historias que no se me hubieran ocurrido. ¿Quién larga? ¿Quién empieza? Están muy tímidos para empezar, me va a tocar a mí. Dale. Bueno, bueno, en mi caso, digamos que yo empecé a escribir, no sé, más o menos en mi adolescencia, leyendo Pizarnik, por ejemplo, leyendo a mujeres poetas que me causaban mucha curiosidad, como en esa edad de que las mujeres escribieran ese tipo de cosas, ¿no? Blanca Varela. Pero yo siempre lo escribí como algo muy, pues como muy personal y como que nunca me preocupé como por mostrarlo hasta que por alguna razón llegué a talleres que me parecen fundamentales los talleres, sobre todo cuando uno está empezando. Siempre lo que dice Luis me parece esencial, leer a otros, compartir con otros lo que uno escribe antes de pensar en publicar y esto. Entonces, yo creo que uno tiene siempre como unas personas que lo orientan a uno hacia este tipo de cosas. En este caso, en mi caso, por ejemplo, fue mi profesora de español y literatura del colegio que, digamos, me enseñó a leer, ¿no? Me enseñó como a tener el hábito de la lectura. Y a partir de eso, pues yo creo que encuentro un camino en la escritura que digamos que lo hago muy lento en el tiempo, que no tengo como ninguna prisa y ningún interés, como ninguna pretensión al respecto, pero sí se convierte en algo absolutamente fundamental en mí, eso lo tengo claro, independiente de cuánto publique o cuánto me lean o lo que es, o ese resultado como tal. Hay dos cosas que para mí son vitales en la vida desde que esta maestra me enseñó a leer y a partir de eso siento la necesidad de escribir. Son mis dos, digamos, actividades fundamentales en la vida y que me orientan todo el tiempo. O sea, no podría vivir sin estos dos elementos, ¿no? Gracias, Caro. Gabriela. Me pueden llamar Gaby, ¿no? Todo el mundo me llama así. Bueno, yo trabajé 10 años en bancos, soy administradora de empresa, estudié marketing en Berkeley, con lo cual tuve toda una carrera profesional totalmente independiente de la literatura. De todas maneras, escribí como muchos diarios íntimos, desde los 13 años hasta los 19 años. Escribía poemas, canciones en la época de la secundaria, escribí el discurso del cierre de secundaria con una amiga. Entonces la escritura siempre fue parte de mí, cuando el mundo no tenía sentido, cuando estaba triste o cuando quería contar cosas alegres, siempre iba a los diarios, ¿no? Hoy tengo mis libretitas, que tienen millones de anotaciones con lo que escucho, con lo que veo, los audios que me mando, etc. Yo creo como que estuve perdida, no tenía ninguna vocación, tenía que estudiar una carrera importante por cómo había sido educada, entré en administración de empresas. Recién en tercer año descubrí que el marketing y la publicidad me interesaban y empecé a trabajar de eso. Cuando me fui, vino el corralito bancario, me echan de los bancos, un banco que se fue del país, un banco canadiense, y me voy a vivir a Brasil en 2006, con dos hijos muy chiquitos, un bebé y el otro de 2 años y medio. Y de repente ya no trabajo más y soy madre. Y empecé a leer mi primer libro en portugués para practicar el idioma.
y descubro a Machado de Asís, y empiezo a descubrir a Clarice, y dije, pero bueno, es esto, yo ahora voy a escribir, porque mi marido, bueno, que fue mi ex marido, ganaba mucho dinero y yo no necesitaba ganar dinero a la par de él, ¿no? Entonces empecé a hacer cursos y talleres y empecé a escribir en portugués. Escribí en castellano y después lo pasaba. Primero empecé con cursos a distancia con Madrid, de microcuentos, con Clara Obligado, el Instituto Mallea, con Lina Mundet, que es investigadora del CONICET. Cuando terminé todos esos cursos a distancia, dije, necesito encontrarme con escritores ahora. Ahí alguien me dice que mandó un concurso, un concurso, lo gano en 2010, me publican un librito, y empiezan a pasar cosas. Y después conozco a mis amigos estos del grupo literario Marteliño de Ouro, de San Pablo, y nunca más abandono la literatura. En el 2008, la mamá de un amigo de mi hijo me dice, empezamos a hacer clubes de lectura, acá donde vivimos falta cultura. Las dos hablábamos de lecturas, de lo que leíamos, y le dije, dale, y eso lo hice durante 6 años, y después me volví en 2014, publiqué en un momento, creo que estoy más publicada en portugués que en castellano, ahora el experimento se va a Brasil, por suerte, porque es súper brasilero. Y bueno, y a partir de ahí decidí hacer un cambio radical. No solo cambié de estado civil, sino decidí cambiar de profesión. Si bien aplico el marketing a mi vida, ahora me estoy tratando de dedicar 100% a la literatura. Entonces hice guión de cine, dramaturgia, todo lo que sea escribir en diferentes formatos. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Bueno, gracias. Les cuento que Juan Diego está desaparecido, no puede estar, así que vamos, para ir cerrando, me queda Luis y me queda Andrés. Cualquiera de los dos empieza. ¿Luis? Sigo yo y que termine Andrés. Dale. ¿Está bien, Andrés? No, una pregunta para Gabriel igual, porque me intrigan mucho los autores bilingües. Yo me acuerdo uno norteamericano que también escribía en castellano y escribía novelas diferentes. No podías, que ciertos temas los tocaba o no se podía traducir a sí mismo también. No es que escribía 2 veces el mismo libro. A veces escribía 2 veces el mismo libro, pero le quedaba diferente según el idioma que abarcara. El portugués es más parecido que el inglés, pero igual me parece que, ¿no?, que lleva tonos diferentes. No sé si te puedes sí, mi conclusión fue que había que escribir en castellano finalmente. Tengo un amigo que es un estudioso de literatura que me dice, vos debés escribir así de cortito porque te tenías que traducir y te daba mucho trabajo. No sé, algo debe haber pasado ahí, pero he escrito algo todo directo en portugués, pero este libro lo va a traducir un traductor profesional porque yo traduzco un 85% bien y siempre le falta el ritmo, le falta la música, no quedan bien. 100% bien. Sí, yo empecé más o menos, ahí que mencionaba Carolina, me parece una maestra, porque iba a decir que había empezado a escribir más o menos a los 15 años, pero en realidad empecé como en 5º grado de la primaria. Escribí un cuento que era como para mis amigos, los personajes son mis amigos, es un cuento que transcurre en un planeta lejano, Pegote 1, donde los malos son como unos chicles. Supongo que está influenciado por Star Wars o alguna cosa de esta. Y era para compartir con mis amigos, y lo leyó una maestra, y me acuerdo como que me impulsó, dijo, no, está bien, esto no es un chiste. Seguí haciéndolo, digamos, me corrigió alguna cosa. Y visto en retrospectiva, pienso que eso es súper importante. Primero, tener gente con quien compartir algo así, que no te sientas como un bicho raro, y después el tema de tener una figura más grande, digamos, más allá de tu mamá o tu abuela, que todo le parece genial. Me parece interesante. Y después a los 15 también, influenciado, mi mamá tiene una biblioteca muy grande con policiales y clásicos, como que es una mezcla. Tenés a Agatha Christie y a, no sé, Borges. Entonces, leyendo todo eso, y a mí me interesaba mucho la ciencia ficción, así que fui leyendo lo que leímos todos más o menos lo de los 80, estas colecciones Robin Hood de tapa dura, los Elige tu propia aventura, la biblioteca Villiquen que había acá, no sé si está en el resto de América, que es esos libros como reducidos. Moby Dick, por ejemplo, tiene 100 páginas, no sé cómo hicieron, pero son como versiones actualizadas de grandes clásicos.
Y con tanta lectura, para mí hay como una masa crítica que te lleva a escribir. Y por suerte yo más o menos a los 15, 16, cuando empecé, nos juntábamos con otro grupo de nerds, que uno de ellos es Fabio, que mandó saludos hace un rato. Y más allá de jugar con la computadora, yo vengo del palo de la educación técnica, digamos, fui a un colegio industrial acá. Jugábamos con las compus y todo eso, pero además estaba como el pacto implícito de llevar un cuento nuevo cada vez que nos juntábamos. Qué bueno. Y eso es un impulso enorme, porque vos decís, bueno, a ver con qué los sorprendo esta vez. Se transforma con un juego, una competencia sana con Daniel y Matías, que también escribían. Y eso te lleva para adelante. Siempre la mirada del otro es como que tenés un lector privilegiado que te puede decir que no, de cara después a una publicación. Y a partir de ahí fue siempre leer y estar escribiendo, y es como que no te suelta. Podés estar sin escribir mucho tiempo. Yo cuando estaba en la facultad no escribí durante como 10 años, hasta que fui a lo de Marcelo. Ahí escribí otros 10 años que están en el libro A Ciencia Incierta, que es el que ganó el Fondo Nacional de las Artes. Y después, cuando gané ese concurso, yo ya me había mudado a Bariloche de vuelta, que es donde me crié. Viví como 15 años en Buenos Aires. Y estaba sin escribir. Es como que me llegó el libro publicado, que además me gané un problema, porque en ese momento ganabas el premio y creo que a los 6 meses tenías que estar diciendo qué editorial querías. Así que era como el reloj de Cortázar. Ganaste un premio, pero con una obligación de publicar. Entonces es un dolor de cabeza. Esa noche no dormí porque digo, ¿y ahora qué hago? Por suerte tengo amigos que conocen el tema editorial y me tiraron puntas y empecé a tirar para todos lados, contactos. Romina Doval, que era jurado de este concurso, también me ayudó mucho. Y descubrí como un montón de gente generosa que me fue llevando a llegar a Interzona. Bueno. Pero era un problema publicar. Pero bueno, ahí está, y no te suelta nunca. Siempre estás con mirada de escritor y ves una situación y decís, a ver, ¿cómo lo cuento? Plasmaría en un cuento. Capaz no lo escribís nunca, pero vas con la libretita, el celular, las notas de audio. Y alguna vez... Andrés, porque se nos va a cortar la transmisión, chicos. Hola. No, rápidamente, ¿no? Yo comencé a escribir a los 10 años y empecé a escribir como una manera de diferenciarme de mi hermana, porque mi hermana y mi padre eran lectores voraces, leían tanto que yo no podía seguir el ritmo de lecturas de mi hermana, como una manera de diferenciarme y decirle a mi padre, vea, sí, está bien, ella me gana leyendo, pero mire que yo escribo. Empecé a escribir mis primeros cuentos, y escribí con mucha intensidad hasta los 15 años, y a los 15 años lo abandoné, y lo retomé a los 28 años, es decir, hoy tengo 46, es decir, lo retomé hace 18 años, pero ya para hacerlo convencido de que eso es lo que quiero hacer hasta el final de mi vida. Qué bueno, Andrés, qué linda historia. Alienta mucho la competencia entre hermanos. Sí, alienta muchísimo. Bueno, chicos, un gusto, un placer haberlos tenido a los 4 en la lectura de la legislatura. Juan Diego por el teléfono les manda un abrazo inmenso, pero se le cortó internet, así que voy a cerrar yo, contentísima de que estén. Esto va a seguir colgado en YouTube, en la página de la legislatura. Háganlo circular. Fue un programa precioso y la verdad espero seguir leyéndolos. Una cosa, quería preguntar si los libros, el de Luis por supuesto se consigue, el de Gabriela sí en Argentina, pero el tuyo Andrés y los tuyos Caro, ¿están publicados acá o no? No. Yo quería decir que encontré el de Andrés en Eterna Cadencia. Ah, mirá, buenísimo, buenísimo. Y el de Caro está en Daín, creo, ¿no? Ahí hay algunos libros, pero de poesía. El de cuentos, este de cuentos no está en Argentina. Bueno. Cuando vaya Di Marco para allá, Pablo Di Marco, que traiga una valija. Claro. Sí, pues no sé si Pablo, pero sí tengo amigos que van en enero y bueno, podría mandar algunos ejemplos. Claro, hacer un intercambio. Claro sí, que sí. Deberíamos, ¿no? Juntarnos los escritores para que los libros finalmente lleguen a otros países.
y que no sea tan tedioso esperar que una distribuidora, que una librería, etcétera, ¿no? Bueno, les dejo un abrazo inmenso, seguimos charlando por WhatsApp, pero me va a encantar, bueno, saber de ustedes. Hola, Juan, volviste, ya estoy cerrando. Finalmente. Me escapé del cuento de Andrés Mauricio y llegué. Te escondiste en las paredes, no sé qué pasó. Claro, pero bueno, hicieron ruido, escuché voces y los encontré. Gracias al Wi-Fi. Buenísimo. Bueno, ya nos estábamos despidiendo, no sé si querés cerrar vos, yo contentísima, la verdad fue un encuentro precioso. Sí, suscribo a lo que vos venías diciendo. Yo, gracias al teléfono, los pude seguir mientras conversaban y analizaban los cuentos de cada uno, así esta conversación cruzada muy, muy enriquecedora y bueno, y todos los relatos de vida personal de cada uno, de hace cuánto tiempo escriben y cómo nació el amor por la escritura. Así que bueno, muchísimas gracias a los cuatro por abrirse ante todos los espectadores y para conmigo y con Adriana y para todo el equipo de legislatura. Y bueno, si querés, Adri, cerramos. ¿No? ¿Te parece bien? Sí, ya terminamos de charlar, cerrá vos. Perfecto. Porque ya está. Muy bien. Bueno, reitero el agradecimiento a nuestros invitados de hoy, a vos, Adriana, por haber convocado 4 escritores de fuste, como siempre nos estáis acostumbrados, y bueno, y a los espectadores que siempre están ahí fielmente pegados a las pantallas para ver por YouTube estas transmisiones. Y bueno, hemos llegado al encuentro número 17, nos quedan algunos encuentros más para finalizar el año, así que los esperamos próximamente en un próximo encuentro de 4 voces cardinales, con nuevos puntos cardinales por descubrir, por lecturas cardinales, así que muchas gracias a todos por estar ahí y a los escritores. Chau, chau, gracias. Adiós.